En otros temas, los vecinos de Iztapalapa ya están preparados para la tradicional representación de la Pasión de Cristo que se realiza en la demarcación desde hace más, mire usted, de 170 años. Vamos a ver. Desde el mes de febrero iniciaron los preparativos para la 176 representación de la Pasión de Cristo en el Cerro de la Estrella en Iztapalapa. Un grupo de más de 10 personas le da mantenimiento a las cruces donde será crucificado Jesucristo y los dos ladrones el Viernes Santo. Les damos mantenimiento preventivo y correctivo a las cruces. En la cruz papal también, la que está ahí abajo, ya está terminada. Lo que le hacemos, en este caso, de este lado, se le raspó el material que tenía del año pasado. A quedar limpia la madera, se le vuelve a pasar el sellador y al último el barniz. En el centro de Iztapalapa, los vecinos que caminan o toman un descanso cerca del escenario donde se desarrollará parte del Vía Crucis, aseguran estar preparados para recibir la Semana Santa. Ya estamos acostumbrados, ya sabemos los días que se cierran las calles, los días que podemos salir, los días que no. Sí, ya sabemos más o menos los días. ¿Y para eso ustedes se previenen? Sí, también ya sabemos que no podemos salir en carro y tenemos que prevenirnos pues con lo más necesario para no salir. Está bastante organizada, siempre cada año estamos son tradiciones que año con año seguimos y está muy bien. La alcaldía muy bien también. Esperemos que este año sea igual que todos los años anteriores. Para asegurar la seguridad de los asistentes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará 8,486 elementos policíacos. Se espera que asistan más de 2 millones de personas, quienes podrán encontrar 21 puntos de hidratación, 17 módulos de atención médica y 19 puestos de protección civil. En las imágenes, Jesús Arias, Sara y Mariscal, 21 Noticias.